David, también es maestro de escuela sabática y ha estado con nosotros en otra oportunidad. Buenos días, hermano David. Buenos días, Alfredo. Es un gusto nuevamente estar contigo para el estudio de esta lección. Qué bueno, hermano. Vamos a hacer hoy día, voy a hacer la lectura del texto para memorizar y nos puede acompañar con una pequeña oración, por favor, para iniciar esta Claro lectura. que sí. El texto para memorizar se encuentra en Isaías 54, es un texto muy bonito que me gustó bastante cuando lo leí. Dice, Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierte el oído para que oiga como los sabios. Amén. Vamos a tener una palabra de oración, invocar la presencia de Dios. Querido Padre, en este momento oramos a ti y sabemos que tu oído está presto a escuchar nuestra súplica. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder entender tu palabra, tu mensaje y poder vivirlo. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a iniciar el repaso de la lección con el día sábado. El día sábado nos empieza a hablar de lo importante que es el testimonio, contar nuestra historia, cómo nuestra actitud dentro de la iglesia muestra nuestra relación con Dios. Exactamente, Alfredo. Sabes que cuando yo estaba estudiando la lección de esta semana, comienza el día sábado con una historia que pudiera parecer un poquito cómica, pero en realidad muchas veces sucede. Nos habla acerca de este predicador que tenía una serie de conferencias en una iglesia y se levantó temprano y ya iba tarde y estaba un poquito frustrado. Iba por la calle y de repente dice, ay, ¿por qué tiene que haber tanto tráfico a esta hora, especialmente a la hora que yo voy a ir? Entonces, de repente un carro se le cruzó enfrente a él. Ay, pero que... perdió el control y entonces, bueno, finalmente continuó su camino y llegando a la iglesia pues ya se preparó y estaba un poquito alterado, pero ya se preparó para estar ahí y predicar su mensaje cuando se da cuenta que la persona a la cual él le había levantado las manos estaba allí sentado entre las bancas. Alfredo, qué cosa más sorprendente. Entonces, alguien después que terminó la predicación de este pastor, vino y le dijo, pastor, porque él preguntó, ¿quién era ese hombre que estaba ahí? Dice, era una visita que había venido por primera vez porque estaba visitando a algunos familiares y decidió venir a la iglesia ese día. Alfredo, cuando nosotros nos ponemos a pensar el testimonio que damos, dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas abiertas, ya sea para bien o para mal. Somos cartas abiertas, Alfredo. Nuestro testimonio, quiéralo o no, la gente lo ve, la gente lo oye. Ellos están observando cómo es nuestra forma de vivir. Y Alfredo, es algo por lo cual nosotros debemos de estar. Por eso digo, la vida del cristiano, Alfredo, no es una vida doble, que afuera somos una gente Y en la iglesia somos otra. Exactamente. Tenemos que ser el mismo que somos en la iglesia, lo seremos afuera también. Es muy importante el testimonio que damos nosotros. Una vez conversando con una hermana me decía lo siguiente, a veces no basta con solo, bueno, yo no hablo con nadie ni trato de no hacer nada malo y con eso doy buen testimonio. No, a veces el testimonio lo damos hasta cuando salimos todos los sábados cambiados para la iglesia, nuestros vecinos y nuestro entorno nos ve que estamos saliendo para la iglesia. Y hasta eso es un testimonio para las personas que nos rodean. Ahora, ya vimos la importancia del testimonio, de lo que hacemos y nuestra actitud fuera y dentro de la iglesia y lo importante que es. Pasamos al día domingo, que lleva por título testimonio, pero ahora refiriéndose a qué importancia tiene el compartir lo que Cristo ha hecho con nuestra vida, nuestro testimonio personal con el resto del mundo y cómo encaja en la ordenanza que Jesús compartió con nosotros. Exactamente. Mira, tenemos la gran comisión, Alfredo. Nosotros somos llamados, somos escogidos, somos separados, puesto aparte con un propósito, Alfredo. Y el propósito es que Dios nos ha revelado cuál es el mensaje de salvación.
Querido hermano y amigo que nos estás escuchando o viendo por estos medios, Dios te ha apartado a ti. Por alguna razón tú estás allí, Alfredo. Dios nos ha llamado con el propósito de que los que están a nuestro alrededor puedan conocerlo a Él por medio de nosotros. De ahí la importancia del testimonio. Y tengo algo que quiero leer que dice así, está en nuestra lección y lo vamos a leer y dice así: todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a dar testimonio. Sin embargo, muchos creyentes no están dispuestos a hacerlo porque piensan, bueno, eso no es para mí, el dar testimonio no va conmigo. ¿Sabes qué? Yo tengo vergüenza, no sé qué decir, me da miedo ir a tocar puertas. No, eso no es conmigo. Normalmente esa es la manera en que nosotros pensamos acerca del testimonio. Pero mira, hay una parte aquí que me gusta mucho. Cuando el Señor Jesucristo escogió a sus discípulos, Alfredo, Él no escogió gente capacitada, gente profesional, sino que dice que eran pescadores. Y los pescadores no tenían ninguna clase de escuela avanzada. Y entonces voy a leer un versículo que dice así. Está en, déjame ver si está, sí. Te voy a leer el otro antes que este, vamos a leer. Entonces, mira, dice así, en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 13. Esto es bien importante, porque muchas veces nosotros pensamos, y a mí me ha pasado, Alfredo, cuando al principio no tengo nada que decir, no tengo nada que compartir. Y mira lo que dice Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, los que le escuchaban, y sabiendo que eran hombres sin letras, fíjate, lo dice la palabra, eran hombres sin ninguna educación formal, y que eran del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Alfredo, muchas veces nosotros podemos sentirnos, no tengo esa capacidad para poder hablar a otros, pero la palabra de Dios nos dice de que nosotros no tenemos que elaborar un testimonio especial, sino que solamente contar, decirle a los demás lo que Cristo ha hecho en mi vida. Eso es lo que va a transformar. Mira, porque si alguien te conocía como eras antes, ahora cuando tú has aceptado al Señor, eres otra persona. Ya tú no hablas de antes de todo lo que hablabas anteriormente. Ahora tus pláticas son muy diferentes. Así que, Alfredo, nuestro testimonio, cada uno de nosotros tiene el privilegio, hermanos, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de testificar por Cristo qué es lo que ha hecho en nuestra vida, quién es Él, la esperanza que tenemos en Él. Así que no hay excusa para nadie. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo, Alfredo. Es muy importante el mostrar nuestro testimonio personal con todos los hermanos. Ahora, el día lunes nos lleva a reflexionar a qué nos motiva a nosotros como cristianos a compartir el Evangelio de Cristo. Y sí le quiero un pequeño ejemplo. Cuando estudié la lección, me di cuenta, ¿qué pasaría si nosotros nos enteráramos de un negocio que automáticamente nos duplica el dinero que nosotros invirtamos? Automáticamente iríamos a nuestros hermanos y les recomendaríamos que lo hagan. Si encontráramos una medicina que nos curara milagrosamente de una gripe, iríamos automáticamente a nuestros amigos y les contaríamos esta historia, automáticamente, sin miedo alguno. Exactamente. ¿Qué nos detiene y qué no nos está motivando a que como cristianos hemos encontrado a Cristo en nuestra vida y no vamos automáticamente a contárselo a las personas que queremos porque sabemos que esto les va a hacer bien? Sí, Alfredo, esta es una pregunta muy interesante porque en realidad muchas veces no tenemos esa motivación de salir y invitar a alguien que venga a nuestra iglesia. Tenemos unas conferencias y tal vez tenemos la oportunidad y no lo hacemos. Pero mira, quiero leer algo que nos dice la lección de esta semana. Amigos, en San Mateo, el capítulo 9 y versículo 36 nos dice de esta forma: al ver las multitudes, Jesucristo, al ver las multitudes,
sintió compasión de ellas. Fíjate lo que sintió, compasión. Sintió compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Esto es lo que motivaba a nuestro Señor Jesucristo a compartir días largos, haciendo milagros, predicando el mensaje, visitando diferentes lugares y todo caminando, Alfredo. No había carro, no había nada. El transporte era caminar. Hermanos, el Señor sentía compasión por las multitudes. Es lo que dice Mateo 9:36. Es lo mismo que nosotros debemos de sentir para estar motivados, para compartir esas buenas nuevas que tú me mencionabas anteriormente. El querer compartir a otros lo que nosotros nos ha funcionado, compartirlos a otros. Normalmente, Alfredo, viene ahorita a mi mente que mi esposa tiene una medicina que funciona para todo. Es un aceite milagroso, de verdad, es algo increíble. Y la gente dice, es que no puede ser. Y por la incredulidad de ellos no lo prueban. Pero mira, yo lo he probado en algunas ocasiones y es que me he quedado sorprendido. Y ella, por la compasión que tiene de mí, va y me lo comparte. Y lo ha compartido con otras personas. Y las otras personas, no, pienso que no funciona, pienso que eso no es así. Pero lo que nos motiva a nosotros a compartir lo que funciona en nuestra vida es el amor por los demás. Ahora, ese amor no lo podemos producir nosotros, Alfredo. Ese amor tiene que venir de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede hacernos sentir compasión por los que perecen. Así que, hermano y amigo, si tú no sientes ese amor, si nosotros no lo sentimos, digámoselo al Señor, digámoselo a Él. Él lo sabe, no lo vamos a sorprender. Así que digámoselo y Él, por medio del Espíritu Santo, obrará la compasión en nosotros. Amén, hermano. Entonces estamos aprendiendo hasta ahora el día sábado, lunes y domingo y lunes. Hemos aprendido de la importancia de nuestra actitud fuera y dentro de la iglesia y la importancia de compartir nuestro testimonio personal y cómo compartir aquello que nos hace bien y el amor que Dios pone en nuestro corazón nos motiva a compartir el mensaje y lo que Él nos está enseñando. Ahora el día martes nos lleva a razonar acerca de cómo Dios nos pide prepararnos para compartir su mensaje y cómo Dios nos incita a revisar las Escrituras. Leamos 1 de Pedro 3, del 8 al 15. ¿Qué consejos sencillos nos da el apóstol en este caso? Nos da la lección para compartir a Jesús con las personas. Mira, la lectura de 1 de Pedro del versículo 8 al 15, el Señor nos da muchas cualidades, entre ellas ser compasivos, fraternales, amándonos, ser misericordiosos, ser amigables, devolviendo a alguien que nos hace mal, devolviéndolo bien, ¿verdad? No devolviendo mal por mal. Entonces el Señor nos está hablando formas en que el cristiano ha cambiado radicalmente, porque el mundo nos llama a que si alguien me hace mal, Alfredo, pues yo le doy igual, va lo mismo, ¿verdad? Él me hace mal, yo le busco el mal. Me hace el bien y yo trato de hacerle el bien. Pero el Señor dice, no dando a nadie mal por mal. Si alguien nos hace el daño, el cristiano busca la forma de hacer el bien a esa persona. Pero por último, algo bien importante, no es que todo esto no sea importante, Alfredo. Dice, por último, algo que es bien importante, dice así, en el versículo número 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, fíjate, estad siempre preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre. Es algo bien importante. Es bien importante. Es muy importante. Dice que debemos de estar preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre. Es importante porque es importante entender que debemos compartir el mensaje, pero no es atacar el mensaje contrario. Es compartirlo con amor para que la otra persona lo entienda. Exactamente, con mansedumbre. Y luego continúa diciendo, y reverencia, ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Alfredo, esto es algo que pone una responsabilidad en nosotros, pero ni tanto una responsabilidad. Yo diría, hermanos, es un deleite el poder saber más de Cristo y poder nosotros estar llenos de todo lo que se refiere a la salvación, a la transformación, al poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, para que nosotros podamos dar razón de ello a los que pidan información sobre esto. O sea que tenemos que ser conocedores. No es solamente, bueno, ya nos bautizamos, somos cristianos, nos vestimos diferente, Alfredo. Vamos los sábados a la iglesia. Vamos los sábados a la iglesia, tenemos nuestra Biblia y vamos con nuestra Biblia, sino que tenemos que, dice aquí, tenemos que estar preparados para poder dar razón a los que demanden del por qué creemos de esa forma. Porque es importante conocer la palabra de Dios para poder dar buen testimonio de ella. Porque si nosotros no escudriñamos las Escrituras, podemos caer en algún error e integrar una mala información de algún hermano, y eso tampoco es lo correcto. Exactamente. Mira, nosotros tenemos que hablar, por eso es que dice que tenemos que ser conocedores, porque tenemos que hablar con un escrito está. No podemos decir, bueno, yo pienso o yo creo, porque eso no vale. Cuando no sabemos la respuesta, tenemos que decir, mira, ahorita no viene a mi mente lo que te quisiera decir, pero con las Sagradas Escrituras yo lo voy a buscar y te lo voy a confirmar lo que tú me estás preguntando. Pero siempre, como tú lo mencionabas, Alfredo, y es algo muy importante, anteriormente, dice en el día que estudiamos anteriormente, dice el Señor que no es con fuerza, sino que es con poder. No es con fuerza de nosotros que queremos forzar a que la gente crea como nosotros creemos o como nosotros pensamos, sino que es con el poder convincente del Espíritu Santo, sin fuerza. Amén. El Señor no forza a nadie, pero espera que nosotros como sus seguidores seamos conocedores de lo qué es lo que nos ha transformado. Es el amor de Cristo en nosotros el que ha hecho ese cambio, esa transformación. Excelente. Entonces hemos aprendido la importancia de la actitud de nosotros como cristianos fuera y dentro de la iglesia, la importancia del testimonio que vamos a brindar y la importancia de lo que nos motiva a compartir el Evangelio y que Dios nos pide que escudriñemos la palabra para poder dar un buen testimonio. La lección podría haber acabado aquí tranquilamente, pero tenemos 2 días más que son muy importantes para mí porque hablan de un tema que me gusta mucho. El día miércoles se llama, tiene como título el nombre de Un hijo errante. Y nos lleva a reflexionar acerca de todos nuestros hermanos que se alejaron de la iglesia, que se bautizaron y luego los perdimos de vista o que abandonaron la iglesia. ¿Qué consejos nos da la lección acerca de esto en Jeremías 31, del 16 y 17, acerca de cómo tratar de recuperar a esos hermanos que se alejaron? Sí, Alfredo, esto es algo muy importante y es un tema de la actualidad de nuestras iglesias. Yo no sé en tu vida, hermano, pero hay ocasiones en que la gente se bautiza y tal vez te haya sucedido a ti mismo. Me sucedió a mí. Yo me aparté por un tiempo de la iglesia. Anduve en cosas que no andaba haciendo nada malo. No, yo no anduve en cosas malas, pero no estaba en las cosas de Dios. O sea que no estaba con Dios. Aunque no hubiera andado haciendo todas las cosas que hace el mundo, todavía no estaba en las cosas de la iglesia. El Señor en su misericordia me trajo nuevamente a la iglesia. Si eso te ha pasado a ti, que te has alejado, o estás pensando, no te sientes muy bien dentro de nuestra iglesia, en la congregación, hermano, el Señor nos hace un llamado. Para cada uno de nosotros, de los que estamos en la iglesia, y viene a alguien que se bautizó, o nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, de una vida mala que ha tomado después de haberse apartado de las cosas del Señor. En el Ministerio de Curación, en la página 338, la hermana White dice de esta manera: el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable
Eso es el argumento más poderoso, Alfredo. Si alguien viene, nuestra misión, nuestro deber es amarle, porque el Señor no le rechaza. Y pues nosotros menos, exactamente, Alfredo. Perfecto. Y el día jueves tiene mucho que ver con el día miércoles, porque tiene como título recuperados. ¿Qué consejo nos da la lección de cómo actuar contra nuestro prójimo, que justo es lo que estamos hablando, que queremos que vuelva a la iglesia? Nos invita a leer Lucas 22, 31 y 32 y Juan 21, del 15 al 17. Sí, vamos a leer estas citas porque son muy importantes. Lucas 22. ¿Usted lee Lucas y le parece que yo lea Juan? Me parece bien. Dijo así, en Lucas 22, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, aún vuelto, cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos, atiende a tus hermanos. Eso es lo que le quiso decir. Ahora, la otra parte dice así: después que hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Simón le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir una segunda vez: Simón, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, sí te amo. El Señor le dice: apacienta mis ovejas. Cuando leemos toda esta historia, nos damos cuenta, hermanos, de que 3 ocasiones el Señor le hace la misma pregunta. Apacienta mis ovejas. Son las 3 ocasiones que él iba a negar. Las 3 ocasiones que le había negado. Y la responsabilidad que Dios le da a Pedro es: mira, alguien viene, necesita de la iglesia, no le rechacen, cuídalos. Eso es lo que Dios le está diciendo. Hermano, si tú te has alejado por algún tiempo, el Señor te espera. Hay una iglesia que te espera, porque sentimos la misma compasión, el mismo amor que el Señor nos ha dado, no porque nosotros lo tengamos, sino porque el Señor mismo nos lo ha dado. Hemos sido transformados. Busca una iglesia, Él te está esperando. Perfecto. Entonces, lo importante que es la actitud que nosotros tengamos cuando queremos recuperar al hermano. Quizás como iglesia, como miembro de iglesia, tenemos que entender que para recuperar a nuestro hermano no hay mejor estrategia que amarlo y hacerlo sentir bienvenido, como si nunca se hubiera ido. Exactamente. Bueno, para cerrar ya este repaso de escuela sabática, no sé si le gustaría, hermano David, dar una pequeña conclusión para terminar, por favor. Sí, cómo no. Mira, pero quiero leer algo antes de terminar el repaso de esta lección. Y quería comentar algo. Alfredo, tú sabes que lo hacemos en corto tiempo. Esto no es un reemplazo del estudio de la lección. Esto solamente es como un resumen, hermanos, que nosotros hacemos de la lección. Es corto y esperamos que a alguien le pueda servir. Así que les agradecemos por estar con nosotros. Para terminar, quiero leer algo. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice: cualquiera sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Fíjate, cualquiera que sea la profesión, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Y de esto estamos hablando, del testimonio, ¿verdad? De compartir el amor de Dios con aquellos que no lo conocen o se han separado de la iglesia. Pero nunca, esto es importante, Alfredo, nunca podemos entrar en posesión de ese espíritu tratando de amar a otros. Tratando de amar a otros, nunca vamos a tener el Espíritu Santo si tratamos de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón. Eso es todo. Mira, si tú tratas de amar a la persona, es muy posible que lo hagas con tus propias fuerzas por cierto tiempo, hermano. Pero si el amor de Cristo está en tu corazón, lo harás toda la vida y sin cansarte. Te dará gusto, porque el amor de Cristo está en el corazón.
Cuando el yo esté sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Así que, hermanos, la lección de esta semana nos ha llevado a una comprensión de que tenemos el privilegio de compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo conocen. Que Cristo es el que vive en nosotros y por lo tanto nosotros compartimos las buenas nuevas para con todo el mundo, especialmente con los que están a nuestro alrededor o con los que vienen a nuestra iglesia. El testimonio es muy importante. Amén. Bueno, quiero agradecerle al hermano David por ayudarnos con el repaso de la escuela sabática de esta semana y agradecerle a todos ustedes por conectarse. Muchas gracias.